Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente por este medio. Hoy voy a hacer un video con respecto al funcionamiento de los relés. Bien, entonces vamos a ver una diapositiva con respecto a los relés y después vamos a hacer algunas pruebas prácticas con estos relés que tengo por aquí. Bien, para los que no conocen, aquí tenemos un relé. Bien, 4 conectores y 5 conectores. Bien, entonces vamos a ver primero de qué estamos hablando. Bien, veremos entonces, como antes les dije, los relés, también conocidos como relevadores o relay. Bien, por ahí dicen los relayes. Bien, la palabra es relé o relevador o relay. Bien, el principio de funcionamiento de los relés. Primero, para conocer un poquito, tenemos que hablar con respecto al magnetismo. ¿Y qué es el magnetismo? Se llama magnetismo a la propiedad que tienen algunos cuerpos de atraer al hierro y sus derivados. Bien. El imán es un trozo de acero que, debido a un tratamiento especial, ha adquirido las propiedades de atraer al hierro, ser orientado por la Tierra y atraer o rechazar a otros imanes. Entonces se le asignan dos polos, uno que es norte y otro sur, y que se sitúan cerca de los extremos del imán. Se supone la existencia de unas líneas de fuerza denominadas líneas de inducción, que establecen un circuito, partiendo del polo sur del imán, le recorren por su interior y salen al exterior por el polo norte, de donde regresan otra vez al polo sur. Bien, entonces vemos la imagen, un imán, ¿cierto? Dos tipos de imanes acá, que tiene su polo norte y su sur, ¿ya? Y donde salen, ¿cierto? Estas líneas de fuerzas, ¿ya? Que salen desde los diferentes polos y van rotando, ¿cierto? Y van generando este campo magnético, de cierta forma. Bien, eso es un campo magnético. Bien, recordemos que si yo dividiese este imán en dos, no puedo decir voy a cortar acá el norte y lo voy a dejar solamente como norte, no. Una vez que uno divide un imán, automáticamente ya generé nuevamente un norte y un sur. ¿Bien? Siempre un imán va a tener norte y sur, no lo podemos dividir el imán. Ya decir acá voy a dividirlo en dos, este es el lado norte y este es el sur, no. Al dividirlo automáticamente, donde se hizo la división, se genera el otro campo. Bien, esto es el magnetismo. Bien, entonces la propiedad que tienen algunos cuerpos de atraer el hierro y sus derivados. Como vemos ahí, tenemos un imán, ¿ya? Y estas líneas de fuerza son las que están acá, ¿cierto? Que vemos que le echan un polvillo aquí de hierro, ya como el que saca uno en los tornos, ¿cierto? Esta viruta. Se echa, ¿cierto? Y se puede ver el dibujito de los campos, ya del campo magnético, digamos, y de las líneas de fuerza, ¿ya? No sé si alguno cuando fue chico jugaba, uno echaba un poco de tierra, un poquito de esto en metales, sobre una hoja y ponía el imán por abajo y empezaba a mover el, digamos, el resto de tierra que tuviera hierro, se empezaba a mover, se empezaba a desplazar. Bien, ¿ya? Ahora dice la zona donde estas líneas de inducción manifiestan su efecto, se denomina campo magnético. Bien. Evidentemente estos efectos se manifiestan con mayor intensidad en las proximidades del imán, por lo que se dice que el campo es más intenso en esa zona. Bien. Los efectos que más visiblemente manifiestan los imanes son los de atracción y repulsión. Bien, efectivamente, si se aproximan dos imanes por sus polos del mismo signo, tratan de repelerse, y si se aproximan por polos diferentes, se van a atraer. Bien, de aquí nace el dicho, ¿cierto?, que los polos opuestos se atraen, ¿ya? Y los que son iguales se repelen, por lo tanto se generan estos dos fenómenos magnéticos, que es la repulsión y la atracción, que son piezas fundamentales en todo lo que son los componentes electrónicos y eléctricos de los vehículos automotrices. Bien, por ejemplo,
Ahora trabajamos con un motor de arranque. El motor de arranque trabaja con un principio electromagnético de atracción y repulsión. Bien. Un alternador trabaja con inducción electromagnética. Entonces todas estas cosas tienen una base que es esta. Bien, el magnetismo. Entonces polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen mutuamente. Ahora, no todos los cuerpos se comportan de la misma forma al introducirlos dentro de un campo magnético. Algunos de ellos, como el hierro, producen una deformación del campo magnético, concentrando las líneas de fuerza que pasan a través de él, ¿cierto? A estos cuerpos se les llama que son permeables. Bien, son permeables. La mayoría de los cuerpos que existen en la naturaleza, como la madera, el plástico, el cobre, el aluminio, son indiferentes al magnetismo, y aunque se introduzcan en un campo magnético, no producen ninguna alteración, ¿ya? Y a estos cuerpos se les llama paramagnéticos. Y otros cuerpos, como el bismuto, tienen la propiedad de rechazar las líneas de fuerza, es decir, como vemos acá, imaginemos que esto es bismuto, ¿cierto? Y las líneas de fuerza pasan por el lado de él, que estas encuentran mayor facilidad de paso por el aire que a través del cuerpo, produciéndose una deformación del campo, y a estos cuerpos se les llama diamagnéticos. ¿Bien? Ahí está la especificación de los tres para los que quieren obtener un poquito más de información. Bien, vemos entonces qué es el electromagnetismo. Ya ahora vamos a mezclar, ¿cierto?, el magnetismo con lo que es la electricidad. Entonces, cuando un conductor rectilíneo por el que circula una corriente eléctrica se sitúa cerca de una brújula, esta se desvía de su posición, ¿ya? Buscando, dice, la perpendicularidad al conductor. Si se aumenta la intensidad de corriente, la brújula toma cada vez posiciones más perpendiculares. Bien, entonces ahí tenemos el circuito, tenemos la brújula, ¿cierto? Y este efecto es debido a que la corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético, análogo al que forman los imanes y cuya intensidad es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el circuito eléctrico. Entonces, cuando pasa, ¿cierto?, esta intensidad de corriente por el circuito, va a generar un campo magnético. Por lo tanto, las brújulas, como nosotros sabemos, trabajan persiguiendo campos magnéticos. Bien, por lo tanto, va a moverse, ¿cierto?, perpendicularmente hacia el campo magnético o hacia el conductor que tiene esta energía que está produciendo el campo magnético. Tenemos la fuerza electromotriz inducida. Según la ley de Faraday, demostró que un conductor corta las líneas de fuerzas producidas por un campo magnético. Se genera en él una fuerza electromotriz inducida que nosotros la conocemos como la FEM, en este caso la FEMI, ¿ya?, la fuerza electromotriz inducida, que es directamente proporcional al flujo cortado e inversamente proporcional al tiempo empleado en hacerlo, ¿ya? Los mismos efectos se observan si en lugar de aproximar o alejar el imán de la bobina, es esta la que se mueve acercándose o alejándose del imán, ¿ya? Cambiando la polaridad del imán, el sentido de la corriente en la bobina es contrario al obtenido anteriormente. Entonces tenemos acá nosotros una bobina y tenemos un imán, ¿bien? Entonces, cuando se acerca o se aleja, ¿cierto?, el imán de la bobina, ¿qué va a pasar? Va a haber una diferencia de potencial, ¿ya? La bobina va a generar una cantidad mayor o menor de corriente. ¿Bien? Eso es una diferencia de potencial o fuerza electromotriz, ¿ya? Y si supongamos que un circuito formado por dos solenoides, ¿ya?, o dos bobinas, el primero, el que denominamos bobina primaria, ¿ya?, alimentado por una batería, que sería el de acá, y el segundo, el que denominamos bobina secundaria, cuyo circuito está cerrado por un amperímetro, que es el que está aquí midiendo, tal como se indica en la figura. Dice, al cerrarse el interruptor de corriente, la corriente que circula por la bobina primaria y el flujo de expansión corta el devanado secundario, que es la de acá, ¿ya?, e induce en él una FEM, provocando una corriente eléctrica. Una vez que el flujo está completamente expandido, es decir, en su valor máximo, no hay variación de flujo en el secundario, por lo tanto la corriente inducida está en cero. Bien, entonces
Acá se pone una corriente, ¿cierto? Y se induce un campo electromagnético, ¿cierto? Hacia la otra bobina para que genere una diferencia de potencial. ¿Bien? Ahora, al abrirse el interruptor, el campo magnético desaparece, dando lugar a la aparición de una nueva fuerza electromotriz y provocando una corriente eléctrica de sentido contrario a la anterior. Ya si vemos acá la flechita, ¿cierto? Ahora es contraria. Por lo tanto, la corriente es cero. ¿Ya? Recuerda, dice siempre que hay una variación de flujo que corta las espiras de una bobina, se introduce en esta FEM inducida, dando lugar a una corriente eléctrica siempre y cuando el circuito se encuentre cerrado. Siempre que el circuito pase, ¿cierto? Se cierre, va a pasar corriente, por lo tanto se va a generar una excitación de esa bobina y va a generar un campo magnético. Bien. La fuerza electromotriz autoinducida, dice la autoinducción es producida en cualquier bobina que tenga un corte brusco en la circulación de corriente. Este efecto es en ocasiones producto de interferencia y alteraciones en circuitos eléctricos. Entonces aquí tenemos una bobina, ¿cierto? Y tenemos su batería de carga y el switch. ¿Ya? Cuando está, ¿cierto?, funcionando, está cerrado el circuito y está pasando la onda sinoidal, ¿cierto? Es recta, por lo tanto no hay corte, está pasando una corriente tranquila por ahí, lineal, pero cuando se abre, ¿cierto?, hay un corte brusco. Esto nosotros lo podemos verificar en un osciloscopio. ¿Ya? Bien, entonces tenemos el relé, que es electromagnético. Una gran cantidad de las instalaciones eléctricas que existen en el automóvil son mandadas por componentes electromagnéticos que son llamados relé o telerruptores también. ¿Ya? El relé permite mandar por medio de un circuito de baja corriente, que es el circuito de excitación, otro circuito que funciona con corrientes más elevadas, que es el circuito de potencia. Bien, el relé es un interruptor electromagnético, si ustedes también quieren llamarlo. Bien. La bobina electromagnética está inserta en el circuito de excitación con un consumo muy débil, a la orden de miliamperios, ya 100 miliamperios más o menos. Al pasar la corriente por ella crea un campo magnético, tal que produce el desplazamiento de la armadura desde la posición de reposo a la posición de trabajo. La armadura de mando actúa sobre la apertura y cierre de los contactos, permitiendo el paso de corriente hacia los consumidores correspondientes. Un muelle de retorno devuelve a la armadura a la posición de reposo cuando la corriente de excitación desaparece. Bien, entonces acá tenemos un diagrama de un relé, donde tenemos un 30, que es la entrada de la corriente de la batería, tenemos un switch, ¿ya? Y tenemos una salida, que en este caso sería el punto 87, que va a salir hacia el consumidor. Y acá tenemos la bobina de excitación, ¿ya?, que tiene los conectores 85 y 86. Bien, cuando esta bobina de excitación se excita, valga la redundancia, que es el circuito de excitación o de baja corriente, va a pasar, ¿cierto?, esta corriente, se va a excitar, se generará un campo magnético. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que ese campo magnético accione este switch, se cierre y pase ahora la corriente de alta potencia, ¿cierto?, desde la batería directamente hacia el consumidor. Los consumidores en un automóvil pueden ser un circuito de luces altas, luces bajas, un circuito del electroventilador, circuito del aire acondicionado, entre otros. Ven la necesidad de los relés. Dice, si una instalación con gran consumo la gobernamos con la única ayuda de un simple interruptor, debido a que sus contactos internos no suelen estar dimensionados para soportar una intensidad de corriente elevada, estos se van a deteriorar rápidamente con consecuencias graves por el calentamiento al que estarían sometidos y dando lugar a notables caídas de tensión en la instalación. Bien, entonces para evitar esto se utilizan los relés, de forma que la corriente se dirige por las vías más cortas desde la batería a través del relé hasta los faros. Desde el interruptor en el tablero hasta el relé es suficiente un conductor de mando de solo 0,75 milímetros cuadrados, ya que el consumo es de unos 150 miliamperios solamente. Bien, si nos fijamos acá arriba, tenemos un circuito, ¿cierto?, de luces con un interruptor directo desde la batería y saliendo hacia las luces. Pero ¿qué pasaría acá? Se nos calentaría el interruptor, ¿cierto?, y se generaría una caída de tensión y obviamente el interruptor se dañaría.
Ahora bien, en un circuito normal que se utiliza, podemos utilizar el interruptor, ¿cierto? Y en conjunto con un relé, también un fusible, ¿ya? Y salir de la batería, ¿cierto? Con un fusible que pase por el relé, por el interruptor, para poder controlar los faros, en este caso las luces. Tenemos diferentes tipos de relé. Ya tenemos un relé que es universal de trabajo simple. Ya en estos tipos de relé, el relé se encarga de unir la fuente de alimentación con el consumidor, accionándose a través de un interruptor o cualquier otro aparato de mando. Bien, acá tenemos el relé, tenemos una nomenclatura, tenemos los que son de tipo A y de tipo, tipo B y tipo A. Tenemos los que son normalmente abiertos, normalmente cerrados. En este caso el que está acá es un relé normal, ¿ya? Que está normalmente abierto. Bien. Tenemos que el 30 o el número 3 es la entrada de potencia. La mayoría de los relés que encontramos nosotros son con 30, 85, esos son los normales. Bien. Pero algunos otros vehículos salen con esta nomenclatura. Bien. Entonces el 30 o 3 es la entrada de potencia, que es la que viene directa de la batería. El 87 o 5 es la salida hacia los consumidores, o sea, de aquí de este cable sale hacia la ampolleta, por ejemplo. El 85 o 2 es el negativo de la excitación. Recuerden que acá tenemos que excitar esta bobina para generar un campo magnético, por lo tanto le vamos a poner un positivo y un negativo para que se genere el campo. ¿Bien? Entonces vamos a poner un 85, que es el que viene directamente desde la batería, el negativo de la batería, y 86, que también sería un positivo de excitación. Bien, que este positivo vendría también desde la batería. Bien. Y ahí tenemos, ¿cierto?, los 4 conectores. Cuando pasa energía, ¿cierto?, de excitación por acá, recién va a cerrar el switch y va a pasar energía hacia los faros. Bien, este es un normalmente abierto. Bien, tenemos el relé de doble trabajo. En este tipo de relé, la salida de corriente se produce por 2 terminales a la vez al ser excitado el relé. Bien, entonces tenemos las entradas 30 de la batería directo, 86, ¿cierto?, de positivo, 85 negativo de batería, y tenemos dos salidas, ¿cierto?, de 87, que sería 87 y 87B. Bien, en otros casos aparecen los 87A. Bien, el 87B, ¿cuál es la característica que tiene? Es que cuando se energiza, se excita, ¿cierto?, la bobina entre el 86 y el 85, este interruptor se atrae, ¿cierto?, y se cierra el circuito pasando la corriente desde 30 hacia dos circuitos independientes. Por ejemplo, si tengo un circuito de, qué sé yo, las luces de Troya y las luces bajas, entonces cuando se activa esto, me va a encender las trochas y me va a encender las luces bajas directamente con un solo conector, pero con dos salidas a la vez, dos terminales a la vez. Bien. Y tenemos el relé de conmutación, ¿cierto?, o relé inversor con 5 terminales, que es la unión de un relé de normalmente abierto y un normalmente cerrado, que podemos decir que es un normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque va a estar trabajando con energía corriendo sin excitación de la bobina, pero va a estar pasando corriente entre el 30 y el 87A, por lo tanto vamos a tener encendidas las luces. Pongamos un ejemplo que están las luces bajas ya en el 87A y están encendidas todo el rato. Cuando hacemos el cambio ya en el switch para poner las luces altas, se energiza la bobina y cambia la posición, ¿cierto?, al 87 y me va a encender las luces altas. Cuando cambio el switch nuevamente, se desenergiza la bobina y vuelve a su posición cerrada, pasando la energía desde 30 a 87, por lo tanto me quedarían siempre energizadas las luces bajas, un ejemplo. Bien, y ahí utilizamos la nomenclatura 87A. Bien, y acá usamos la nomenclatura 87B. Entonces los 87B son aquellos que sirven para conectar dos circuitos a la vez, y los que tienen 87A son para conectar dos circuitos, pero uno una vez, y cuando está desenergizada la bobina, y cuando se energiza la bobina enciende otro circuito. Bien, y ahí tenemos las nomenclaturas de entrada de los circuitos. ¿Ya? Siempre cuando nos encontremos con un relé
El que está solito, ¿cierto? Y en esa posición es el 30, que es la batería. ¿Bien? Tenemos los relés que son relés especiales, ¿ya? Que son para usos concretos con disposición de los terminales específicos. ¿Ya? Los relés son con resistencia o con diodos de extinción y diodos de bloqueo. ¿Ya? El objetivo de la resistencia del diodo es proteger a los elementos del relé de posibles corrientes autoinducidas, ¿cierto? Que son generadas en la propia bobina de excitación, que podrían dar lugar al deterioro del relé. Tenemos los relés especiales como el relé taquimétrico, ¿ya? Y un doble relé de inyección, ¿ya? Esto es para un taquímetro, ¿ya? Para un taquímetro, el cual se llaman estos relés electrónicos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que se le agrega ahora un conector 15. Ese conector 15, de acuerdo a los planos eléctricos, es el conector que viene desde la chapa de contacto. Bien, estos relés sí tienen una polaridad definida, ya que internamente, como decía, en este tipo de relés especiales tienen una resistencia o tienen un diodo, y el diodo sabemos que es un elemento que permite el paso de la corriente en un solo sentido, por lo tanto la polaridad está definida. Bien, positivo y negativo. En cambio, en los relés normales, ¿cierto? Yo puedo conectar aquí al 86, dijimos que es positivo, y el 85 es negativo. Pero si yo le conecto al 85 positivo y el 86 negativo, da igual porque la bobina se va a excitar de igual forma. Bien, entonces ahí da igual la polaridad. Si la ponemos como polaridad inversa no pasa nada, se conecta y funciona igual. Pero en este caso de los relés especiales, tienen su polaridad ya establecida. Bien, tenemos entonces el contacto número 15, si nos fijamos acá, tenemos un 31 que es masa, bien, y tenemos un 50, que el 50 es el conector del motor de arranque. Bien, entonces tenemos que también conocer esos números, ¿ya? Que vendría siendo el 30 siempre en los circuitos eléctricos de la batería, el 31 es masa, el 15 es de la chapa de contacto y el 50 es del motor de arranque. ¿Ven? Entonces ahí tenemos, chiquillos, lo que son los relés. Vamos a explicar un poquito más con la pizarra y ver alguna función práctica. Bien, chiquillos, vamos a dejar hasta acá este video y va a haber un video número 2 del relé donde explico el funcionamiento, cómo sale acá en la pizarra, de cada uno de los tipos de relé, y vamos a ver algo también práctico para que el video no sea tan largo. Lo vamos a dejar hasta acá. Bien, nos estamos viendo en la segunda parte del video de relé. Chau, chau.